Hoy quiero hablarles y seguir con un tema que el pastor ya había empezado a hablar desde la semana pasada. Cuando me dijo que yo predicara, me dijo: necesito que sigas con la misma serie que yo empecé. Y la primera diapositiva, si me la pueden pasar, es acerca de la serie de ganadores de almas. Es una serie que el pastor, como les dije, inició. Y quiero seguir en esa misma directriz. Yo quiero seguir en esa misma línea. Porque sabes, si algo es importante para Jesús, son las almas. Si a Jesús algo le importa o le interesa, son las almas. Cuando Él viene a la tierra, ¿por qué creen que viene? Por las almas. Porque el amor de Jesús por nosotros pudo más. Y dice la Biblia que Él dejó su divinidad, dejó el cielo, dejó de ahí donde Él estaba para venir aquí a la tierra en forma de hombre y padecer por ti, por mí y aún por las personas que aún no lo conocen. Entonces podemos entender el corazón de Dios. Ganar almas es lo que te debe de mover a ti y a mí. Un día alguien te ganó a ti, un día alguien vino y te dio el mensaje de salvación y por eso tú conociste a Jesús, ¿cierto? Tú estás aquí porque alguien se atrevió a hablarte de Jesús. Pues eso mismo es lo que tú tienes que hacer. Si tú estás aquí hoy es para ganar por aquello a lo cual Jesús murió, que son las almas. Si el corazón de Jesús estaba en las almas, tu corazón debería estar también en las almas, ¿no creen? Así que hoy quiero hablarles de ganar almas. Quiero hablarles de cómo ganaba almas. Quiero hablarles de cómo lo hacía Jesús, la manera en que Jesús lo hacía. Qué mejor ejemplo que el de Él, ¿verdad? Muchas veces nos rompemos la cabeza pensando cómo voy a ganar a fulanito, cómo voy a ganar a fulanita, ¿no? Pero, ¿sabes? Es tan sencillo mirar la Biblia y ver cómo Jesús lo hacía. Si Él lo hizo, pues es el mejor ejemplo, ¿no crees? Es el mejor ejemplo que tenemos para poder nosotros ganar a esas personas que necesitan la salvación. Fíjate que Juan 3, 16, 17 nos habla del amor de Dios y podemos en ese versículo entender un poco el corazón de Jesús, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Imagínate, Dios envió a su único Hijo para dar salvación, para no condenar al mundo. Aunque el mundo merecía condenación, Jesús vino a la tierra para dar salvación. Entonces vimos el corazón de Jesús. La prioridad de Jesús era las personas. No excluyó a nadie. Jesús no es un Dios excluyente, ¿sabes? No excluyó a religiosos, habló a pecadores de todo tipo, hombres, mujeres, ancianos, niños. Todo aquel que se acercaba a Jesús podía tener la salvación que Él ofrecía. Jesús le habló a pobres, a ricos, a viudas, a casadas, a familias, a gente con preparación y a gente sin preparación. Jesús le habló a todos. El radar de Jesús era muy amplio. Porque, ¿sabes? Tú tienes que entender que donde hay almas, donde hay gente, ahí también hay salvación. Cada que tú te topes, si tú vas en la calle, tú te vas a topar con gente, ¿verdad? Pero esa gente, ¿sabes? Muchas veces va a necesitar que cubras una necesidad, sí, y que sea salva. Que la salves del pecado, que la salve, que seas tú el canal para poder salvar a esa gente. Hoy quiero que podamos juntos entender el corazón de Jesús y poder no solo entenderlo, porque muchas veces, ¿sabes?
conocemos a Jesús, conocemos su propósito, por qué vino a la tierra. Todo esto que ya te dije, te puedo apostar que tú ya lo sabes. Pero aquí no se trata de conocerlo y de saberlo, sino se trata de entenderlo y interiorizarlo en nuestro corazón, para que eso mismo que hizo Jesús al morir en la cruz, también nosotros lo podamos hacer por otras personas. No solamente se trata de saberlo, se trata de imitarlo, se trata de sentirlo. Y hoy oro para que Dios ponga en ti ese peso por las almas, ese peso por el amor por aquellas personas que se están perdiendo, la responsabilidad de nosotros como iglesia para poder ir y alcanzar a esas personas. Las últimas palabras de Jesús, ¿sabes?, revelan el deseo de su corazón. Y antes de irse, Jesús dijo, en Hechos 1, 8, 9, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo. Y dice ahí, y me seréis testigos. ¿Qué? ¿Qué dijo? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que ser testigo es importante. Cuando Jesús asciende, nos dejó muy claro el mensaje de lo que nosotros debíamos hacer cuando Él no estuviera. Él dijo que nos iba a dar a través del Espíritu Santo y que seríamos el poder para hacer las cosas. Y también dijo que seríamos testigos de Él. Con el único objetivo, ¿sabes cuál es? De ganar almas. Ser testigo es importante para ganar almas. El que es testigo también debería ser ganador de almas. No solamente mirar, ser testigo de lo que Dios hace, sino que también debería, el testigo a la manera de Jesús, es el que va más allá y gana almas para Cristo. Ser testigo es importante porque podrás entender y comprender el corazón de Jesús y comprobar su poder transformador en la vida de la gente y en tu vida misma. Ser testigo te ayuda a entender cómo Jesús ve a la gente y te ayuda a mirar y a comprobar el poder de transformación que tiene Jesús cuando llega a la vida de la gente. Y no solamente eso, también tú podrás comprobar en tu propia vida el poder que tiene Jesús para transformarla. Por eso es importante. ¿Vieron qué tan importante es ser testigo? Jesús nos pidió que seamos testigos. Y quiero hablarte al menos de 3 tipos de testigo. El testigo presencial. El testigo presencial es el que, como su nombre lo indica, presencia los hechos. Presencia implica veracidad y responsabilidad. Este tipo de testigos es aquel que mira lo que Jesús hizo. Es aquel que miró en aquel tiempo y seguimos mirando lo que Jesús está haciendo en las vidas de las personas, ¿verdad? Entonces, este testigo es el que, para ser testigo presencial, necesitas veracidad. Necesitas responsabilidad y evidencia. Necesitas veracidad, es decir, hablar con la verdad. Necesitas ser responsable de lo que has visto. En la Biblia, ¿sabes? Todos los que estuvieron caminando y vieron a Jesús vieron a Jesús manifestar sus sanidades, vieron a Jesús manifestar milagros, vieron a Jesús manifestar prodigios. Porque ellos miraron de cerca a Jesús. Fueron testigos presenciales de lo que Él hacía. Pero no todos se condujeron con veracidad. Vemos que los fariseos lo llamaron falso profeta. Aun cuando los fariseos habían visto lo que Jesús había dicho, ¿sabes? Ellos no se condujeron con veracidad. Ellos mentían y querían hacerle caer a Jesús, ponerle trampas porque no, ¿sabes? Porque a ellos no les convenía. Otros fueron testigos y dieron testimonio veraz con su boca, hablando con verdad lo que vieron con sus ojos. Por eso la gente los seguía, por el testimonio de verdad que ellos daban. Por eso tú y yo necesitamos ser testigos
presenciales de lo que miramos, necesitamos hablar. Necesitas hablar con tu boca lo que has visto que Jesús hace. No te quedes con solo mirar, porque muchas veces nosotros nos quedamos con solo mirar lo que Jesús hizo. Decimos aleluya, gloria a Dios, y hasta ahí se queda el milagro de Jesús. Para ser testigo necesitas mirar y hablar con tu boca lo que ha pasado a tu alrededor. Necesitamos dar testimonio de verdad con nuestra boca del poder de Dios. Lo que hemos visto, hablémoslo, porque es el poder de Dios. Y sabes, el poder de Dios es transformador. Cada vez que tú vienes acá y el que se para aquí está hablando, hay algo en ti que está cambiando. Tú no lo sabes, pero hay algo, porque hay poder en la palabra de Dios. Y dice que la fe, por ejemplo, viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces no menosprecies o no te calles. No calles la verdad que hay en tu boca. En tu boca hay poder. Y ese poder puede hacer que tu familia, que todo el que te escuche pueda ser transformado por Jesús. Amén. El segundo tipo de testigo es el testigo vivencial. Es aquel que no solo vio lo ocurrido, sino que, ¿sabes?, tuvo la dicha de experimentar en carne propia, ahora sí, lo que Jesús hace. ¿A cuántos testigos vivenciales hay aquí? ¿A cuántos Jesús les has hecho milagros? ¿A cuántos Jesús los ha sanado? ¿A cuántos Jesús les ha hablado y han comprobado el poder de Jesús en sus vidas? No solo cuentas que algo pasó, sino que experimentas lo que ha ocurrido. ¿Cuántos hemos experimentado ese poder? Todos los hemos experimentado de alguna u otra forma. Porque cuando Jesús llega a la vida de alguien, ¿sabes?, la transforma. Tiene el poder de transformarla. Ese es el mejor regalo. Es tan lindo, es tan precioso que cuando Jesús llega, transforma la vida. Y por eso mucha gente que llega por primera vez y empieza a caminar con Cristo, cuando se topa con alguien más, ¿qué te dicen? Muchas veces hemos experimentado, oye, como que tú te ves cambiada, como que tú no eres la misma, como que hay algo en ti que ya no es igual. ¿A quién le ha pasado? ¿Ven cómo el poder de la palabra transforma? Ese es lo que quiero que entiendan hoy, que Dios, Jesús, transforma y que necesitamos ser testigos de esa transformación. En la Biblia muchos experimentaron en sus propios cuerpos los milagros y señales que Jesús hacía, y eso los convirtió en testigos vivenciales. La suegra de Pedro, el endemoniado gadareno, la mujer con el flujo de sangre, María Magdalena, los 10 leprosos. ¿Eran 10? Eran 10. Todos experimentaron el poder de Dios. Todos experimentaron la sanidad. Todos experimentaron la salvación. Todos experimentaron el poder transformador de Jesús. Experimentar el poder de Dios en nuestras vidas es bueno, ¿sabes? Es muy bueno. Y gloria a Dios por eso. Pero Jesús quiere que no solo lo experimentemos en un momento. Jesús no solamente te quiere dar el milagro de salvación, el milagro de sanidad. Él quiere que lo vivas en nuestro diario vivir. Él quiere que nosotros vivamos esa vida de transformación en nuestro diario vivir. Porque una cosa, por ejemplo, los 10 leprosos, ellos experimentaron el poder transformador de Jesús, ¿sí o no? Ellos fueron sanos y les dijo Jesús, vayan y regresen y den gracias a Dios en el templo. Y dice la Biblia que solo 2 regresaron al templo. ¿Y los otros dónde quedaron? Se conformaron con el poder, con el milagro. Se conformaron con lo primero que Jesús quería regalarles, que era el milagro de la sanidad en sus vidas.
pero solo 2 regresaron a dar gracias. Y dice que esos 2 que regresaron a dar gracias, ¿sabes? No solamente tuvieron el milagro de ser sanos de la lepra, sino que tuvieron el milagro de la salvación que Jesús les estaba ofreciendo. Y yo me imagino que la vida de esos hombres no solo cambió porque fueron sanos de la lepra, sino que cambió porque recibieron a Jesús, y desde ese día en adelante les aseguro que sus vidas no fueron iguales. En sus vidas hubo un poder mayor que transformó no solamente su cuerpo, sino su corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos llegar, ser transformados en nuestro diario vivir, ser transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria, de poder en poder. A eso Dios nos está llevando. Si queremos ser testigos a la manera de Jesús, necesitamos reflejar a Jesús en nuestras vidas. Un ejemplo de cáncer que viene a Jesús por una sanidad de su cuerpo. Sabes, Jesús no solamente quiere sanarlo a él, sino que quiere darle una salvación, quiere darle una vida nueva, una vida que sea transformada al poder de Dios. Por eso ser testigo a la manera de Jesús es a lo que Jesús nos llama hoy. Alguien que vive, el testigo a la manera de Jesús es alguien que vive de manera coherente con lo que cree. Es aquella persona, es ese tipo de personas que ha visto lo que Jesús hace, ha experimentado en su propia vida el poder de Dios, pero también vive la vida conforme a Jesús. Y es que vivir la vida conforme a Jesús, sabes, muchas veces es difícil. Vivir una vida conforme a Jesús a veces nos va a costar. Porque cuando vives una vida conforme a Jesús, necesitas representar a Jesús en donde quiera que vayas. En la escuela, en el trabajo, en donde quiera que te muevas, en tu familia. Necesitas sí o sí representar a Jesús en tu vida. ¿Reflejas las cualidades y las virtudes de Jesús? Eso es importante. Que podamos en nuestra vida experimentar y ver que en la vida de las personas está el fruto del Espíritu. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Todas esas virtudes, todo eso que Jesús mostró, también nosotros deberíamos demostrarlo con nuestra manera de vivir. Virtudes que nos hacen como Jesús. Y esas virtudes son las que respaldan nuestra fe, ¿sabes? Nuestra fe tiene que ser respaldada con hechos. De lo contrario, va a ser una fe muerta, una fe que solamente son de palabras. Necesitamos una fe viva, una fe que cualquiera que nos mire va a decir: este refleja a Jesús en su vida, este tiene a Jesús en su vida. Gael hace unos días me decía: mamá, es que hay un niño que dice palabras que no sé si groserías, pero sí palabras que no son correctas. O no así me lo dijo. ¿Cómo nos dijo? ¿Por qué dice esto si conoce a Jesús? ¿No? Y yo le expliqué: pues es lo que yo no sé. Le dije: tú no te puedes igualar a ese niño. Aunque conoce a Jesús, le decía: ¿cuál es la diferencia entonces del que no conoce a Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Le dije. A veces la gente necesita notar las diferencias entre una persona que conoce a Jesús, que se entiende. Hay gente que va a venir a la iglesia y que va a decir cosas y que va a hacer, ¿pero por qué? Porque no ha entendido o no ha conocido qué es lo que Jesús quiere o qué es lo que Jesús manda, ¿verdad? O qué es lo que es a la manera de Jesús. Pero tú que lo conoces ya deberías saberlo, ya deberías entender. Y yo le explicaba: necesitas ser diferente. Necesitas. Y es que la vida cristiana, por eso les decía, es ir contracorriente. Miren, eso me lo dijo mi hijo que tiene 7 años, pero nosotros nos topamos muchas veces con eso. En el trabajo, en la escuela, en donde quiera que vayas, necesitas ir contracorriente. Y no es fácil. Muchas veces, por no ser rechazados, por no ser burlados, por ser aceptados, pues damos acceso a cosas que no deberían ser. Porque si queremos reflejar y ser testigos a la manera de Jesús, ¿sabes?
Entonces necesitamos entender lo que Jesús nos manda. Hacerlo hará que la gente crea en Él y se salve. ¿Sabes? No hay mejor predicación que la que damos con nuestras propias vidas. Muchas veces no será necesario hablar con la boca. Muchas veces basta que la gente mire tu vida y vea a Jesús en ella. Muchas veces, ¿sabes? No será necesario ni siquiera que hables. La gente mirará en ti a Jesús. ¿Cuánto lo creen? De verdad se los digo, la predicación de nuestra vida es algo que impacta más que tus palabras, impacta más que tus acciones. Muchas veces hablamos cosas, ¿verdad? Nos sabemos la Biblia de memoria, recitamos los versículos bíblicos de pies a cabeza con versículo, capítulo, libro. Somos unos máster aquí, pero no reflejamos a Jesús en nuestra vida diaria. Y eso mata lo demás. ¿De qué te sirve entonces saberte la Biblia si al final de cuentas no vas a reflejar a Jesús en tu vida? ¿Sabes? Tu testimonio viene a ser nada. Por eso es necesario que el testimonio, que nuestro testimonio, claro que cuenta mucho. Ser congruentes, no ocultar lo que somos, ¿sabes? Porque tarde que temprano, pues nuestra naturaleza siempre va a salir a relucir. Por mucho que lo ocultes, por mucho que quieras aparentar algo, tarde que temprano, o sea, la gente va a mirar, la gente va a darse cuenta. Necesitamos tomar entonces el desafío de reflejar a Jesús en donde quiera que estemos, en donde quiera que estés, en donde quiera, es más, en tu mente, en tu corazón. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Que también en nuestra mente y en nuestro corazón muchas veces no reflejamos lo que Jesús es. No somos testigos coherentes de lo que decimos ser. Muchas veces en nuestra mente pasan cosas que nada que ver con Jesús. Muchas veces sentimos y damos cabida a sentimientos, a emociones que no vienen de Jesús, que no vienen de Dios. Y eso también te hace ser un testigo infiel, ser alguien que simplemente no es coherente con lo que dice. Porque si somos coherentes, entonces hablaremos la verdad y esa misma verdad la viviremos en nuestras vidas. Ser testigo de Jesús te hace apto para ser un ganador de almas. Un testigo, a la manera de Jesús, es un ganador de almas en potencia. Las almas van a venir a ti. ¿Sabes? A Jesús lo seguían las multitudes. Y sé que puedes decir, es Jesús. Pero cuando la gente mira algo en ti, cuando la gente ve en ti el rostro de Jesús, ¿sabes? La gente va a venir a ti sin que tú hagas demasiado, sin que tú te esfuerces tanto. Yo te aseguro que Jesús va a ser fiel y va a darte aquello que le estás pidiendo, pero necesitas reflejar a Jesús en tu vida. Necesitamos imitar a Jesús para ser testigos que se conduzcan con veracidad, honestidad, responsabilidad, que actúen de acuerdo con lo que creen y predican. Jesús no está buscando gente que vea los milagros o reciba su milagro solamente. Jesús está buscando gente que quiera caminar con Él y sea transformada por el poder de su Espíritu Santo. El corazón de Jesús, entonces, son las almas. Ser testigo a la manera de Jesús te hará amar lo que Él ama. Cuando tú eres testigo a la manera de Jesús, entonces vas a amar las almas, porque Jesús las amó primero. Porque hay algo en ti que empieza a cambiar. Hay algo en ti, hay un peso, el mismo dolor, la misma compasión que Jesús sintió cuando vio a las multitudes. Esa misma compasión, ¿sabes? Es la que entra a tu vida, es la que entra a tu corazón y tú empiezas a amar aquello que Jesús amó.
Si hoy no es tu caso, ¿sabes? No te preocupes, pídeselo a Jesús. Pídele, Señor, yo quiero que tú me pongas ese sentimiento, ese querer. Porque dice la palabra que Él pone el querer como hacer la buena voluntad de Dios. Yo quiero que tú pongas en mí esa voluntad de amar al perdido, de sufrir con Él. Ahorita vamos a ver de qué se trata, a la manera de Jesús. Quiero que tú lo hagas en mi vida. Pero, ¿sabes? La pregunta está en, ¿estamos dispuestos a ser testigos a la manera de Jesús? ¿Realmente estás dispuesto a que Jesús lo haga en tu vida? Tal vez me puedas decir, ¿sabes qué? Por ahora no. Tengo muchas ocupaciones. Mucha gente, ¿sabes? Decidió no seguir a Jesús. Decidió no imitar, no seguir sus caminos. Porque estaban ocupados en otra cosa. Para ser testigo necesitas priorizar a Jesús en tu vida. Aún de tu familia, aún de tus ocupaciones, aún de tu trabajo. Para ser testigo a la manera de Jesús necesitas sacrificar muchas cosas que a ti te van a encantar hacer. Pero todo es por las almas y para las almas. Por eso la pregunta es seria. ¿Estamos dispuestos? Casa del Rey, ¿estás dispuesta a sacrificar tus sueños por los sueños de Jesús? Implica sacrificio. Si a Jesús le costó la muerte de cruz, también a ti te va a costar. La iglesia primitiva, ¿sabes? Continuó con el corazón y la estrategia de Jesús para ganar almas. Ellos continuaron con esa visión y, ¿sabes? Dice que la iglesia se empezó a extender. Cuando Jesús se va, los discípulos salen y empiezan a predicar y evangelizar y la gente empieza a creer y la gente se empieza a bautizar y las multitudes empiezan a llegar. Por unos cuantos que se atrevieron a creerle a Jesús. Por unos cuantos que decidieron sacrificar sus sueños y seguir los sueños de Jesús. Por unos cuantos. Porque el poder de Dios es así. No necesita de muchos. Con unos cuantos que le digan sí a Jesús. Con unos cuantos que le digan me decido a creerte. Me decido a caminar contigo. Me decido a ser obediente como tú lo fuiste hasta la muerte de cruz. Me decido, dejo atrás lo que tengas que dejar atrás. Esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Jesús nunca nos va a obligar. Jesús nunca va a ir en contra de tu voluntad. Por eso es necesario, por eso les digo, es necesario que muramos a lo que queremos. Muchas veces la iglesia primitiva eso hizo, por eso tuvo éxito. Por eso tuvo éxito. Hoy en día, ¿sabes? La iglesia actual ha perdido el corazón de Jesús. La iglesia actual quiere las multitudes, pero no quiere a las almas. Qué incongruencia, ¿verdad? La iglesia actual muchas veces quiere plataformas, pero no quiere las mesas. Porque en la mesa es cuando conoces a la gente. En la mesa es cuando intimidas con las personas. En la mesa es donde vas a alcanzar a las personas con tu testimonio, con el poder de la palabra de Dios. Es en la mesa, no en una plataforma. Muchos, ¿sabes? Piensan que ganar almas se trata de venir, pararse aquí enfrente y vámonos. No. La mayor labor de la iglesia está ahí abajo. En la mesa, en tu escuela, en tu trabajo, en donde quiera, en las calles. Ahí está el verdadero poder transformador. Ahí está el meollo del evangelismo. Ahí están las almas. Yo aquí les estoy predicando y todos aquí conocen a Jesús, ¿sí o no? Aquí muy pocos podrían venir y decir, no, jamás he oído hablar de Jesús, jamás. Entonces la iglesia actual necesita entonces adentrarse al corazón de Jesús. ¿Qué es lo que por qué Jesús murió por las almas? No murió para ser protagonista, no murió para galopar las multitudes y que todas digan, wow, miren, no. Las multitudes
vendrán por naturaleza, porque pues si estás haciendo la labor, ¿sabes? Las multitudes te van a seguir. Pero necesitamos entender el corazón de Jesús. Un pastor nos decía que Jesús no da las multitudes a hombres que no aman las almas, porque Jesús no va a encomendar lo que más ama a alguien que simplemente no está dispuesto a morir por ellas. A Jesús le costó la muerte de cruz, y no te las va a dar fácilmente si tú no las amas. Entonces no nos preocupemos tanto por ganar y por números. Preocupémonos más por amar, por conocer a la gente, por la cercanía con la gente. Preocupémonos más por la gente, por el amor a la gente. Muramos más a nosotros mismos y amemos más a la gente. Esa es la clave para que Jesús nos voltee a ver, como les decía, y podamos nosotros ser ganadores de almas. Hoy quiero hablarte de algunas estrategias de Jesús para ganar almas. Jesús usó estrategias. Él era un estratega. Jesús no hacía las cosas nada más por hacer. Todo lo que Jesús hacía tenía un propósito. Lo primero que Jesús vio es que Jesús miró a la gente y tuvo compasión de la gente. El evangelismo comienza con los ojos. Es decir, mirar a la gente de manera correcta te hará ver las necesidades de la gente. Cuando tú amas a la gente y tienes compasión por ella, ¿sabes? Cuando veas la necesidad de alguien, la tendrás que suplir. Pero muchas veces, ¿sabes? Como no tenemos el corazón que tuvo Jesús, como no tenemos compasión por la gente, muchas veces me temo que pasamos delante de la gente, delante de sus necesidades, y las omitimos, ¿verdad? Las ignoramos. Porque no tenemos la visión, los mismos ojos con los que Jesús miraba. Por eso les decía que es necesario mirar con los ojos que Jesús mira. En la actualidad mucha gente se mueve, ¿sabes? Por emoción, no por compasión. Muchas veces la emoción no compromete. La emoción no te va a comprometer con aquellas personas. Porque te puede emocionar ver, no sé, a alguien que Jesús lo sanó del cáncer. Pero hasta ahí, no te comprometes con más allá con esa persona, ¿me entiendes? No te comprometes a orar por esa persona. No te comprometes a ayunar por esa persona. Es emoción nada más. Esa emoción queda en emoción. Me causó un sentimiento, me causó una emoción. Gloria a Dios por eso. Pero necesitamos ir más allá. Tenemos una amiga que ahorita ella venció el cáncer. Y cuando nos contó, la verdad fue algo que a mí me llenó de gozo. Porque muchas veces oramos con ella, ¿verdad? Y ella, Jesús la sanó. Y eso trajo alegría a mi vida. Porque muchas veces orábamos por ella. Muchas veces lo hicimos. Y vimos cómo Jesús estuvo con ella en todo su proceso. Y eso, ¿sabes? Esa satisfacción solo te la da Jesús cuando te comprometes. Entonces, es cuando las victorias de la gente empiezan a ser también tus victorias. Es cuando la sanidad de ella también fue una victoria para nosotros. Entonces, y ella nos decía, gracias porque estuvieron conmigo, gracias porque oraron. Ella iba a sus terapias, venía, y habían momentos que ella estaba muy mal y que se quería morir literal. Y dice ella, la verdad, gracias porque estuvieron conmigo en mi proceso, en todo momento. Y eso hace que la gente pueda llegar a entender a Jesús, ella conoce a Jesús, pero imagínate que tú te comprometas con alguien
que no conoce a Jesús. Que tú te comprometas y le digas, voy a orar por ti, voy a ayunar por ti. ¿Qué necesitas? Yo lo voy a suplir. ¿Sabes? Eso marca el corazón de la gente. Eso te hace ser más como Jesús. Eso te hace reflejar a Jesús en la vida de las personas. Que la gente pueda ver en ti ese canal de bendición, ese canal de ayuda, ese soporte, esa provisión. Eso es lo que Jesús hacía y lo que Jesús quiere que nosotros también hagamos. La emoción que yo les decía, la emoción no compromete, la emoción no responsabiliza, es momentánea, pero miramos al necesitado, pero no le hablamos de Cristo, por ejemplo, porque tal vez eso implicaría responsabilidad, compromiso. Miras a la gente necesitada, tal vez suple su necesidad, pero hasta ahí no te comprometes, no le dices, oye, vente, vamos al templo, mira, yo vengo, voy por ti. Eso es compromiso, eso es responsabilidad. Necesitamos dar un paso más, ir un paso más allá de que solamente emocionarnos. La compasión te hará comprometerte y te hará llevar las cargas de la otra persona como si fueran las tuyas. La compasión es sentir el dolor de otra persona como si fuera propio y hacer algo para ayudar. Necesitamos sentir el dolor de la gente como si fuera nuestro propio dolor. ¿Sabes? Mucha gente no está dispuesta. ¿Vieron por qué es tan difícil a veces ser discípulo de Jesús? Porque mucha gente no está dispuesta a emproblemarse por otras gentes. Mucha gente no está dispuesta a pagar la milla extra, como decimos, ¿verdad? Por otras personas. Mucha gente dice, me basta con mis propios problemas. Con mis problemas tengo. Con mis necesidades tengo. Gracias. Y miren, ponemos una línea divisoria entre la gente y nosotros. Porque queremos hacerlo, pero no nos queremos comprometer. El compromiso, ¿sabes? No es lástima, no solo emoción, es amor en acción frente al sufrimiento. ¿Cómo vas a saber cuándo si estoy comprometida o no? Cuando los sufrimientos de esa persona también son tus sufrimientos. Cuando lo que le pasa a esa persona también me pasa a mí. Cuando esa persona ríe, yo también río. Cuando esa persona tiene una victoria, yo también soy victorioso. Eso es compasión. En la Biblia, la palabra compasión aparece muchas veces para describir el corazón de Dios. Mateo 9:36 se dice que Jesús, al ver a la multitud, dice, tuvo compasión de ellas. Es decir, Jesús cuando vio a la multitud, dice que no solamente su corazón, yo creo que se movió. Hubo amor por esa multitud, se comprometió y sufrió por la gente. La compasión te hará escuchar a la gente, abrazarla en su dolor, intervenir en sus problemas, acompañarlos en su sufrimiento. Te hará actuar con misericordia aun cuando no estés obligado. Muchas veces, ¿sabes? No vas a estar obligado, ni siquiera vas a ser, ni ver en el entierro, como dicen ahí, a veces tenemos. Pero cuando Jesús te mueve a hacer algo por compasión, es cuando te metes sin importar nada. Es cuando te metes a orar por alguien, cuando nadie te lo pidió. Está enfermo de cáncer, está enfermo te metes a orar por esa persona, aunque nadie te la pida. No es tu obligación. Tal vez diría, no soy su pastor, que se vaya a otra iglesia. O no lo sé. Cada quien sabe. Pero necesitamos ser compasivos. Lo segundo que Jesús hizo, Jesús se acercó. Él no cambió a las personas desde la distancia, las transformó desde la cercanía. Jesús se acercó a la gente. A Jesús no le importaba si tenían COVID, si tenían sarampión, si tenían viruela negra. Hay muchas variantes de tantas enfermedades. No le importó. Él se acercó a los leprosos. O sea, acercarse a un leproso en esa época era mortal. La gente no tenía cura. La gente que tenía lepra moría porque no había cura para la enfermedad.
Jesús no esperó que la gente cambiara para acercarse. Muchas veces, ¿sabes? Nosotros queremos acercarnos a la gente porque vemos un cambio en ella. Ay, vamos, seguramente que esta vez sí me va a aceptar. Se ve así como que ya se calmó la persona, mi vecino, ya no es tan gruñón. Entonces ahora sí es oportunidad. Esperamos que la gente cambie. No, la gente no va a cambiar. La gente va a cambiar cuando tú le hables de Jesús. Cuando tú te acerques a tu vecino gruñón y le muestres el amor de Cristo. Es ahí cuando damos la diferencia. Es ahí cuando nos acercamos. Jesús no tuvo reservas con la gente. No la excluyó, no las rechazó. Tú tampoco tienes por qué excluir a la gente. Tú tampoco tienes por qué rechazarlo. Y hay gente que de verdad es dura, es difícil. ¿A cuántos le ha tocado gente así? Dura, difícil de amar. Es gente que simplemente no quiere dejarse amar. Pero eso no te tiene que impedir a ti para hablarles de Jesús. Eso te debe de impulsar para poder acercarte y hablarles de Jesús, porque Jesús puede transformar sus vidas. Tal vez digas, no soy extrovertido, me cuesta trabajo relacionarme. Muchos nos pasa eso. No, ¿sabes qué? Es que me cuesta trabajo, la verdad no soy así. Como que no se me da eso de hablar con la gente. ¿Sabes? Necesitas ser intencional. Necesitas provocarlo. Necesitas hacerlo. Necesitas tú ser intencional. Es decir, me acerco, aunque sé que a veces me cuatrapeo con las palabras, no me relaciono tan bien, pero bueno, intentémoslo una vez, intentémoslo 2 veces, intentémoslo. Dice que cuando nosotros hacemos cosas seguidas, va a llegar un momento que ya se vuelve algo natural en ti. Pero necesitas intentarlo, necesitas hacerlo. Cada vez va a ser mejor el relacionarte con la gente. Por eso dice la Biblia, vistámonos de amor. El vestirse de amor es decir, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Aunque yo no soy así, aunque yo no soy extrovertida, aunque yo no, pero voy a intentarlo, me voy a vestir. Y vestirse de amor no es ser hipócrita, porque muchas veces dicen, ay, es una falsa porque ella no es así. No, vístete de amor con la intención de ganar a las almas para Jesús. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Eso deberíamos de ser un testigo. Mateo 9, 10, 13 dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa gente no entendía lo que Jesús quería hacer, no entendía el propósito de Jesús de ir y hablar al perdido. Él no vino por aquellos que ya conocían a Jesús. Él no vino por aquellos que habían entregado, eran consagrados para Dios. Él vino por los pecadores, por aquella gente que cometía errores, por aquella gente que estaba hundida en su pecado. Él para eso vino. Y nosotros pretendemos que la gente llegue liberada, restaurada, que me llegue la oveja así bonita, ¿verdad? Que no tenga problemas, que no hable leperadas. ¿Sabes? A la iglesia te van a llegar gente de lo peor. Gente que está metida en el hoyo. Pero ¿sabes? Es Jesús. Cuando esa gente llega y se encuentra con Jesús, es ahí donde el poder transformador del Espíritu Santo empieza a obrar en la gente. Y es cuando entonces la gente empieza a cambiar y damos gloria a Dios por la vida de esa gente que llega a los pies de Cristo y ya no vuelve a ser la misma. Muchas veces pensamos que la gente no cambiará. Es otro pensamiento que tenemos y tenemos que cambiar y
quitarnos ese chip. Muchas veces, ¿sabes? No le tenemos fe a la gente y decimos, sí, lo decimos o lo pensamos, no, ¿qué decimos? No va a cambiar, ni su esposa lo cambia, no sé, ¿ok? ¿Cómo lo dicen? Ni la suegra lo cambia. Muchas veces es nuestro pensamiento. No damos un peso por la persona que llegó y decimos, no, te doy 5 meses para que ya no esté aquí. ¿Sí o no? Esa es la verdad, es nuestro pensamiento humano. Ese es nuestro pensamiento humano. Pero Jesús se sentó a la mesa con publicanos y pecadores. Y yo creo que Jesús, hasta en la cruz, Él estuvo pensando por aquellas personas que conoció y que no se arrepintieron. Y le pidió al Padre para que ellos en algún momento se arrepintieran de todo aquello que hacían. Hasta el último momento, porque mientras haya vida, hay esperanza para esa gente, hay salvación para esa gente. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza por aquella persona que tú ves hasta el hoyo, porque un día Jesús puede llegar a sus vidas. Basta con que él o ella abra su corazón y Jesús haga la obra. Ni siquiera tú lo vas a hacer. Es Jesús el que hace la obra transformadora en la vida de la gente. Tú no solo necesitas hablar, dar ejemplo con tu vida. Y sabes, Jesús se va a encargar de lo demás. Creer, tener la fe. La transformación comienza con proximidad, no con rechazo. La gente en tu grupo de amistad, sabes, te va a llegar así. Muchas áreas que cambiar, pero por eso necesitamos la cercanía con ellos para poder ver su necesidad y suplirla a la manera de que Jesús lo hacía, a la manera en que Jesús lo hacía. Jesús tocó lo que otros evitaban. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. La ley decía que nadie debía de tocar a un leproso. Los leprosos los leprosos vivían afuera de la ciudad. Cuando un leproso se acercaba, tenía que ser cuando un leproso veía que la gente venía, él tenía que gritar lepra, 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 para que la gente que lo escuchara se alejara. Porque eran exiliados, eran personas exiliadas, eran personas que nadie podía estar con ellos. Un leproso estaba destinado a la muerte. Pero sabes, Jesús rompió esa barrera. Y Jesús tocó al leproso. No le importó, porque había poder en él. Y también en ti hay poder. Él dijo que mayores cosas haríamos. No tengas miedo de ir y romper barreras, de ir por los enfermos, orar por ellos. Dios te da el poder para hacerlo. En esa cultura el leproso no solo estaba enfermo, estaba excluido. Nadie quería acercarse a un leproso. Eso implicaba peligro y romper con las reglas. Hay áreas en la vida de la gente que nadie quiere tocar, porque como les dije, implica responsabilidad, implica compromiso, implica que nos rechacen, implica sacrificios, implicará tu tiempo. Muchos de aquí, les aseguro que no están dispuestos a dar su tiempo por otro. A veces es necesario dar tiempo, inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo por la vida de alguien más. La compasión verdadera te llevará a romper barreras de todo tipo en tu mente, sociales, culturales, religiosas. Hay 20,000 barreras que a veces te van a impedir acercarte a la gente, pero tú tienes que romper con eso. Tú tienes que romper con esas barreras. Es necesario el sacrificio porque la recompensa, ¿sabes?, es grande. Jesús no solo sanó la piel, sino que le devolvió su dignidad. Cuando tú das algo por la gente, ¿sabes?, le devuelves el valor a la gente. Y es lo que le decía, que sus victorias van a ser tus victorias. Ahora, tu alegría va a ser la alegría de ellos también.
Serás testigo de que la gente cambie y sea transformado por el toque de Jesús. Es el mejor regalo que nos puede tocar. Ver a gente transformada. Que cómo es posible que llegó drogadito y ahorita ya no se droga. ¿Cómo es posible que se alcoholizaba y ahorita ya no se alcoholiza? Dígame si no es una alegría para alguien que en su momento vio a esa persona, la ayudó, la aconsejó, le dijo, mira, te voy a mostrar una vida mejor. Dígame si no es una alegría, es un gozo de ver a una persona así. Entonces, esa será nuestra mejor recompensa. Dice la Biblia que un día llegaremos al cielo y daremos cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra. Y por lo que hicimos también seremos recompensados. Hay galardones en el cielo que te están esperando por cada alma, por cada persona que tú hablaste, que tú le dijiste, que tú le acercaste a Jesús. No, nada de lo que hiciste aquí en la tierra queda en la tierra. Todo sube al cielo y te va a contar en memoria y serás recompensado. Entonces, ¿a quién te debes de acercar hoy, iglesia? ¿Qué barreras tienes que romper? Yo quiero que analices tu vida. Hay mucha gente que te está esperando y necesitas romper cada barrera. Lo tercero que Jesús hizo, Jesús confrontó con amor. Confrontar con amor es decir la verdad con la intención de restaurar y no de herir. ¿Cuántos sabemos confrontar con amor? ¿Sabes? Confrontar con amor lo tenemos que hacer como iglesia. Cuando tú veas al perdido, cuando tú veas a la persona que está haciendo algo que es incorrecto, ¿sabes? Lo tienes que confrontar. Pero confrontar con la verdad y con amor. No es, cabe señalar que confrontar no es callar para evitar conflicto. Tampoco es atacar para desahogarse. No es corregir, buscando el bien del otro. Y me temo que muchas veces nosotros confrontamos porque queremos pelear. Confrontamos, decimos, tú eres esto, mira, esto está mal, la Biblia dice que en Santiago 1, empezamos a recitar la Biblia, ¿pero por qué? Porque queremos pelear, el motivo es incorrecto, queremos conflicto, queremos desahogarnos en aquella persona y lo menos que queremos es buscar el bien de la persona que estamos confrontando. Entonces, eso no es confrontación. Cuando las intenciones no son correctas, entonces no es confrontación. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo, Jesús, confrontó a la gente. Confrontó a publicanos, confrontó a pecadores, pero no lo hizo desde un corazón duro, queriendo dañarlos, queriendo apuntarlos y señalarlos, sino lo hizo desde una perspectiva de amor, de querer restaurar, de querer sanar. Por eso, la verdad sin amor se vuelve dureza. Hablar la verdad, pero no tener amor por la gente, hará que la gente vea en ti dureza. El amor sin verdad se vuelve permisividad. No podemos ser permisivos. Necesitamos hablar la verdad, pero necesitamos hacerlo con amor, como dice ahí. Pero verdad más amor es igual a crecimiento. Queremos ver a la gente crecer, queremos ver a la gente acercarse a Jesús, necesitamos confrontarlos con verdad y con amor. Son esas dos cosas, son esas dos claves necesarias para una buena confrontación. Jesús nos enseñó a confrontar con verdad y con amor. Porque Jesús quería ver a las almas crecer, quería ver que el que era pecadora ya no peque más. La mujer que vino y
y querían apedrearla porque lo habían encontrado en adulterio. ¿Sabes? Lo que hizo Jesús fue confrontarla. Le dijo, sí, yo sé que ha pecado, sí, pero primero está el amor y después está la verdad. Verdad más amor hizo que esa mujer pudiera crecer, pudiera ser transformada y pudiera ser cambiada. Necesitamos actuar de la misma forma que Jesús lo hizo. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere ser sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí nos llama a ser humildes, es decir, a entender que así como ella o él están en una condición, yo también puedo estar en esa misma condición en algún momento. Y a mí también yo voy a querer que me confronten de la misma forma y que me traten de la misma forma como yo he tratado. Si tú tratas con la punta del pie a la gente, ¿sabes? Cuando tú necesites ser tratada con amor, la gente también te va a tratar con la punta del pie. Entonces no pidamos nada de lo que no estamos dispuestos a dar. Entonces, ¿cómo confrontar con amor? Primero, con la intención correcta. No busco ganar una discusión, sino que busco restaurar una relación, restaurar algo. ¿Ok? La intención cuenta. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué te está moviendo a hacerlo? ¿Ok? Necesitamos tener, para confrontar, el tono correcto. No pretendas confrontar cuando las emociones están a flor de piel. Necesitas saber que el mejor momento de confrontar es cuando tú estás tranquilo y sabes y entiendes y has pensado lo que vas a decir. No humillo en público. Cuando pasa esto, muchas veces, ¿sabes? Humillamos en público. No exageramos, no exagero, no podemos exagerar las cosas. Necesitamos ser testigos, como les decía, con veracidad, con verdad, hablar claramente, no etiqueto. No digo, tú eres así, jamás vas a cambiar. A veces lo hemos dicho, pero sabes, la confrontación nos habla a hablar en el tono correcto y las palabras correctas. El tercero, el momento correcto. Necesito esperar el momento correcto. Les decía, es mejor estar calmados para poder confrontarlo. Es cuando hay disposición para escuchar. Necesito que la persona esté bien, esté calmada, yo esté calmada. Entonces ahora sí, vamos a hablar de aquella situación. Y necesito tener la actitud correcta, es decir, la humildad, saber que hoy él está así, pero mañana yo puedo estar así. Y entonces lo que les decía, de la misma forma que nosotros queremos que nos traten, así debemos de tratar, sabiendo que nosotros también en algún momento podemos fallar. Cuando Jesús confrontó a Pedro, ¿sabes? No lo desechó después de su negación, sino que lo restauró. El motivo de la confrontación de Pedro no era para que Pedro se sintiera mal, para que Pedro se sintiera rechazado, para que Pedro se sintiera señalado. No, el motivo principal de Jesús fue restaurarlo. Y por eso Pedro se ganó el corazón de Pedro. Y desde eso Pedro se convirtió, y yo estoy segura que algo pasó en su corazón y fue transformado hasta convertirse en el apóstol Pedro que nosotros un día fue, ¿no? Si tu corrección no busca restauración, no es confrontación con amor, es descarga emocional. Evitemos descargas emocionales y sobre todo en la gente de nuestro alrededor. La confrontación necesita amor y necesita verdad. Si estas dos cosas no están en nuestra vida, entonces no somos aptos para confrontar a la gente. No podemos señalar, juzgar y hablar de algo que no estamos dispuestos a confrontar con amor y verdad. Amén. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Ok. Último, termino. Ya se están durmiendo todos. Ya vi algunos allá que ya agarraron su sabanita. Cuarto punto, con eso termino. Jesús discipuló con el poder del Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo no hay nada de lo que les dije anteriormente. Necesitamos sí o sí al Espíritu Santo para ser testigos, para confrontar, para ir por las almas, para ir por el perdido. Necesitamos al Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean cómo dice: me seréis testigos, pero antes, ¿qué dice? Pero recibiréis poder. Antes de ser testigo, necesitas recibir el poder del Espíritu Santo. Necesitas tener ese poder que hay en tu interior para poder ganar almas, para poder ir por el perdido, para poder acercarte a la gente, para poder confrontarla en amor, para poder hablarle la verdad que es Cristo. Necesitamos el poder transformador del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa. Es el Espíritu Santo el que hace que tus debilidades sean fortalezas. Y entonces puedes caminar con Él y Él te lleva a hacerlo con verdad. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podamos ser capaces. Tú bien a veces decimos, cuando decimos es que yo no puedo, es que yo no sé. Y efectivamente, por nuestras propias fuerzas no podemos hacer muchas cosas. Por nuestras propias fuerzas, ¿sabes? Yo no estaría predicándoles aquí hoy. Por mis propias fuerzas yo no podría hacer muchas cosas. Pero es por el poder del Espíritu Santo que habita en mí que yo puedo hacerlo. Es por el poder que Él se perfecciona en mi vida. Entonces, no se puede formar espiritualmente a otros con solo el conocimiento. Yo les decía, el conocimiento es bueno, es importante. Saber la Biblia, saber de qué se trata, es bueno. Pero necesitamos algo más para ser efectivos, para ser eficaces en todo lo que hacemos. Necesitamos sí o sí la unción del Espíritu Santo. El poder que te da el Espíritu Santo es lo que te hace avanzar, es lo que te hace hacer las cosas. Los discípulos no salieron a predicar el Evangelio y a ser discípulos sin antes recibir el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita. Yo me puedo imaginar a Pedro no sabiendo nada de Biblia, nada de la ley, nada. Yo me puedo imaginar a Pedro así, ¿sí? Porque Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre sin estudios, era un hombre que no podía hacer muchas cosas. Él solo sabía pescar, ¿estás de acuerdo? Pero cuando viene sobre él el Espíritu Santo, yo creo que Pedro no fue el mismo. Yo creo que el Pedro del vulgo nadie lo reconocía. Cuando Pedro se paraba a hablar, las multitudes se convertían. Que dice que el poder del Espíritu Santo venía sobre él y él hablaba. Y él hablaba y la gente se convertía, la gente sanaba. Él pasaba y su sola sombra sanaba a la gente. Imagínate, un hombre pescador, un hombre que no tenía conocimientos. ¿Hasta dónde puedes llegar tu iglesia? Con solo creerle a Dios, con solo tener y pedirle el poder del Espíritu Santo en tu vida, con solo decirle: Señor, dame de tu poder, enséñame, que tu poder sea el que lo haga, no yo. Yo creo que aquí muchos están llamados a manifestar ese poder en la vida de la gente, manifestar el poder sobrenatural de Dios en tu vida y en mi vida. Porque no es lo mismo predicar y hablar de Jesús en tus propias fuerzas sino que bajo el conocimiento humano. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para hacerlo. En mi experiencia yo les puedo decir que no fue igual.
No fue igual cuando Él vino. Hubo un poder que de verdad, tal cual como lo dice, ya no vas a ser la misma, no eres la misma, no eres el mismo cuando Él te inviste de poder, cuando Él te llena de poder. Entonces lo que antes se te hacía difícil, como que hay algo que empieza a ser más fácil, como que hay algo que chispas, antes no podía hacer esto, no podía predicar, pero como que de repente hay algo que se metió, que cuando yo veo ya estoy predicando, ya estoy profetizando, ya estoy hablando en lenguas, ya estoy... ¿Y qué pasó? Es que no era la Ivy que conocimos hace tiempo, era la Ivy investida del poder del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es para todos, es para todo aquel que crea, es para ti. Si estás tú aquí hoy es porque Dios quiere investirte de tu poder, de su poder. Él quiere transformar tu vida, Él quiere usarte. Amén. Piensa en esto, Dios no te da las almas, Dios nos da el poder para llegar a las almas. Nos da el poder para ganarlas. Dios no te va a dar, mira, aquí te traigo a fulanita ya lista, recién. No, te da el poder para reflejarlo a Él, para hablarle a esa persona. Te da el poder para hacer y ganar a esa persona. Dios no te da discípulos, ¿sabes? Te da el poder para formarlos. Dios no te da riquezas, te da el poder para hacerlas. Te da la sabiduría para hacerlas. Dios no elimina la naturaleza pecaminosa del hombre. Somos pecaminosos por naturaleza, pero ¿sabes? Dios nos da el poder para vencer el pecado. Y ese entonces el punto que yo te quiero hacer entender. Necesitas el poder de Dios para vencer, para avanzar, para caminar y no cansarte. Porque muchas veces caminamos y nos cansamos porque caminamos bajo nuestras propias fuerzas, porque creemos que con nuestro conocimiento, con nuestra forma de vivir, por lo mucho que sabemos o por lo mucho que somos, no nos vamos a cansar. Pero es a través del poder del Espíritu Santo que tú puedes hacer muchas cosas. Entonces Dios quiere hacerlo contigo. Una vida de poder es lo que el Espíritu Santo te ofrece hoy. ¿Cuántos quieren ese poder? Iglesia es para ti. Yo te pido que te levantes ahí donde estás y seas demandante de ese poder, porque como te repito, ese poder es para ti. Es un poder que está ahí, solo tienes que recibirlo por medio de la fe. El poder del Espíritu Santo es el que te hace hablar, el que te hace accionar, el que te hace confrontar, el que te hará caminar en medio de las aguas, es el que te hará tener fe para creer. Es el Espíritu Santo, es a través de su poder. Es a través de su poder que tú harás señales, milagros, prodigios. ¿Cuántos lo creen? Iglesia, tú estás llamada a manifestar el poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Todos estamos llamados a hacerlo. No basta ser espectador, ya no más ser espectador, díselo así. Ya cánsate de ser espectador. Necesitas ser alguien que acciona y necesitas ser alguien que manifiesta el poder. Es alguien que va por el perdido, ora por la gente que está enferma. Es la gente que camina en el poder de Dios. Y es así como Dios se manifiesta en la vida de la gente. Es en la gente que tiene hambre del poder del Espíritu Santo. Marcos 16, 17, 20 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, dice la Biblia, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. El Señor es el que te ayuda.
El Señor, Él es que está contigo. Cuando tú vayas por las calles, cuando tú prediques y te atrevas a hablar a la gente, es Jesús el que va contigo. Es Jesús el que está ahí impulsándote y te dará las palabras para manifestar su poder. No sé si lo estás creyendo, pero yo creo que es tiempo de que tú te levantes. Es el momento en manifestar el poder de Dios. Si tú estás hoy aquí es porque necesitas pasar de ser expectante a manifestar el poder de Dios en tu vida. Dios no solo nos llamó a ser testigos oculares, sino que también nos llamó a ser testigos vivenciales, a ser testigos a la manera de Él. Él nos llamó a manifestar su poder sobrenatural. Tienes que pasar de ser expectante a ser provocador de milagros. Necesitamos ser provocadores de esos milagros, porque Él prometió que nosotros haríamos cosas mayores en su nombre, y no por tus propias fuerzas, sino por el poder que habita en nosotros. Amén.